Hola, ¿qué tal? Seas más que bienvenido a esta nueva semana, la unidad número 4. Si has llegado hasta aquí es porque ya has pasado las anteriores clases, las anteriores unidades. El día de hoy nos encontramos en la clase número 16 del módulo Reino, Poder y Gloria. Como te había dicho, en la unidad número 4, que la hemos titulado Reflejando la gloria de Dios en el liderazgo pastoral. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios se refiere a la manifestación de la presencia de Dios y a su poder. Habíamos definido en clases anteriores qué es gloria según el diccionario Strong, que es kabod, que significa gloria, esplendor, majestuosidad. Entonces, la palabra gloria también proviene del latín gloria, que significa honor, esplendor, grandeza, majestad, alabanza. En la Biblia, la gloria de Dios se refiere a la magnificencia y la majestuosidad de Dios, a su presencia en este mundo. ¿Quién vino a mostrar aquella gloria, aquel esplendor? El Señor Jesús. Entonces, Él nos dejó aquel Espíritu Santo para que nosotros también podamos reflejar esa gloria. Y para esto vamos a recordar de qué está conformado el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchas veces en estas, porque somos un ser trino, entonces muchas veces en estas tres áreas será reflejada aquella gloria de Dios. Pero, ¿cómo entonces? ¿Cómo es posible esto? Pues la gloria de Dios, en el contexto teológico cristiano, se refiere a la manifestación de la excelencia, majestuosidad y presencia divina, que tiene un profundo impacto en la vida espiritual de las personas. Esto les da una motivación de adoración y reverencia por parte de aquellos que creen. El fundamento bíblico de esto es Colosenses 3, 23 al 24. Podemos ir allá a Colosenses 3, 23 al 24. Entonces podemos ver que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 al 24. Entonces, ¿cómo es que las personas van reflejando la gloria de Dios? Aquellos que hacen las cosas como para el Señor. Y cuando tú haces las cosas como para aquel ser supremo, aquel ser grande, entonces las haces con excelencia, con dedicación. Y esto va reflejando la gloria de Dios. Entonces, cuando eres una persona excelente, una persona dedicada, una persona responsable, de alguna manera estás mostrando aquella gloria, la gloria de Dios en tus acciones, se están reflejando en tus acciones, ¿no? Por eso Colosenses 3, 23 al 24 dice: todo lo que hagan, hagan como para el Señor, sabiendo que de Él van a recibir, ¿no? No para ser mirados ante los hombres, sino ante aquel de quien ustedes van a recibir. Y es una manera en la que uno muestra aquella gloria, la gloria de Dios, ¿no? Cuando conoces una persona y dices: qué excelente, ¿no? Qué persona más dedicada, siempre quiere hacer las cosas correctas, con excelencia. De alguna manera está mostrando algo, ¿no? Y esto es muy interesante. Ahora, queremos buscar la gloria de Dios, pero ¿cómo es que podemos hacerlo? Vamos a tocar unos 4 puntos importantes. Primer punto, es bueno
que nosotros podamos reflexionar en nuestro carácter, reflexionar en nuestro interior, poder ver cómo es que nosotros nos estamos manejando ante las situaciones, cómo es que nuestro carácter, nuestro temperamento actúa ante cada circunstancia. ¿Para qué? Para que podamos ver si estas acciones que estamos teniendo están mostrando aquella majestuosidad, están mostrando aquella gloria de Dios en nosotros, o simplemente están mostrando que esta divinidad, esta gloria está muy lejos de nosotros y que nosotros estamos actuando bajo nuestra propia prudencia. Por eso es que en Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, permitir que Dios nos examine. Cuán maravilloso, cada uno en su forma personal. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si hubiera, sabes, guíame por el camino recto, por el camino eterno, para que nosotros podamos reflejar aquello. También es muy importante cuando estamos en búsqueda de mostrar la gloria de Dios a los demás, de mostrar al propio Dios a los demás. Es muy importante el aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios. Un constante aprendizaje y una constante enseñanza, ¿no? Sé que hay muchos de los que están cursando esta maravillosa carrera que ya están de alguna manera ejerciendo, pero no tienen que dejar de prepararse, no tienen que dejar de aprender, porque aquello que ustedes aprendan, ustedes mismos, sean investigadores, sean vereos, sean analíticos, sean críticos, sean personas que se preparen de tal manera que cuando les toque impartir y les toque enseñar, tengan de qué enseñar y estén llenos, y también en lo que ustedes puedan enseñar, reflejen aquella gloria de Dios. Aquella gloria que no la reflejan para que ustedes sean gloriados, sino que vuelve a Dios. Todo lo que es de Dios, vuelve a Dios. Pero cuán maravilloso es poder mostrar el camino recto, el camino de rectitud. Para esto tenemos que tener una constante preparación sin detenernos. Es algo muy, muy indispensable y muy importante para que nosotros podamos también estar llenos de cosas buenas y poder de esa manera impartir también. En otro punto, seamos mayordomos de Dios al servicio de la humanidad. Al ser portadores de la gloria de Dios, somos administradores de esto. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos de Dios. ¿Para qué? Para ser servidores de nosotros mismos de ninguna manera, para estar al servicio de los demás, para poder hacer las cosas con excelencia ante los demás y poder demostrar aquello que nosotros queremos impartir con responsabilidad y con excelencia. También otro punto es honrar a Dios y ser responsables al liderar. Debemos de alguna manera nosotros poder honrar a Dios en todo tiempo, de alguna manera buscar de millones de maneras el poder honrar a Dios, para que nosotros con mucha responsabilidad podamos liderar. Como les habíamos dicho en las primeras clases, si nosotros no nos preparamos, si nosotros hacemos de cualquier manera, estamos llevando a un montón de personas a donde nosotros estamos yendo. Porque eventualmente cuando estas personas empiezan, necesitan una guía. Eventualmente cuando estas personas también empiezan a crecer y empiezan a, qué es lo que se quiere? ¿No? No vamos a hacer todo el tiempo alguien que nos siga. Va a llegar un momento en que vamos a tener que, y debemos, porque esa es la gran comisión, levantar discípulos, ir y hacer discípulos. Y cuando tú haces un discípulo, ese discípulo luego es enviado y así, ¿no? No queremos tampoco personas que estén pegadas a nosotros eternamente y para siempre. Al que tienen que estar pegados eternamente y para siempre es a Dios.
Su mirada la tenemos que hacer reflejar, la tenemos que direccionar hacia Dios, ¿no? Entonces, estos son 4 puntos. Hay muchos más, pero 4 puntos importantes donde nosotros podemos buscar la gloria de Dios para que sea reflejada en nuestro carácter, en nuestra manera de aprender y de enseñar, la capacidad que tenemos nosotros de seguir aprendiendo, el interés que le ponemos a seguir aprendiendo para poder enseñar cosas correctas, a ser mayordomos al servicio, mayordomos de Dios al servicio de los demás, y también el poder honrar y dar la gloria a Dios por cada una de las cosas, ¿no? Y ser responsables cuando lideremos. Entonces, hay muchos ejemplos de líderes que buscaron la gloria de Dios en su liderazgo. Hemos visto el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento hay muchos líderes que han mostrado esta gloria. Tenemos a Moisés, tenemos a un Daniel, que también en medio de todo ha podido reflejar la gloria de Dios, ¿no? Tenemos a un José, a un Josué, y así sucesivamente podríamos ir mencionando a cada uno que en algún momento específico ha reflejado aquella gloria de Dios, ¿no? Elías, el profeta Elías, Eliseo en algún momento también, y así sucesivamente. Esto es para estudio, esto es para que cada uno también pueda estudiar aquellos personajes de la Biblia donde ellos han sido buscadores de la gloria de Dios en su liderazgo. Dentro de los líderes que habíamos nosotros visto en el Nuevo Testamento, el primero y que hemos dicho que va a ser aquel que vamos, donde vamos a fijar nuestra mirada, pues es el autor y consumador de nuestra fe, es Jesucristo. Es el ejemplo supremo de líder, ¿no? Sabemos que es aquel líder por excelencia a quien nosotros podemos mirar con toda confianza y sabemos que no nos va a engañar. A lo largo de la historia se han levantado otros líderes. Hay libros maravillosos de liderazgo, de personas de la actualidad, de personas de este siglo que han ido levantándose, que son grandiosos. Personas también que pueden dar mucho, pero por encima de todos y de todos está Jesucristo, aquel que es nuestra guía, aquel que podemos realmente seguirlo a ciegas, sin dudar. Podemos a Él seguirlo sin dudar y poner toda nuestra confianza en Él, ¿no? Y no necesitamos de alguna manera desviarnos pensando que no existe nada, nadie quien nos pueda guiar. No, hay. Y sucesivo a eso hay igual. Por eso es que tenemos que ser analíticos, por eso es que tenemos que ser críticos, por eso que es que al leer tenemos que leer con mucha sabiduría. Es bueno prepararse, es bueno leer, ¿no? El apóstol Pablo también fue un líder cristiano destacado que se esforzó. También tenemos al apóstol Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, que también de alguna manera agarró con toda solicitud aquel liderazgo y mostraba en muchas ocasiones la gloria de Dios. ¿Cuántas veces Pablo hablaba y millares se convertían, ¿no? Era tremendo. Esteban fue uno de los primeros diáconos mártires, ¿no? Los religiosos de la ley, aquellos que eran fariseos, se molestan con Esteban porque él empieza a hacer señales, prodigios y se molestan con él y lo mandan a llamar para que él pueda defenderse, les da una prédica pero gloriosa y después les habla la verdad, ¿no? Les habla directamente a pesar de que lo difamaron, a pesar que dijeron y levantaron cosas que él nunca había dicho, ¿no? Pero Esteban no negó su fe, mostró la gloria de Dios hasta el final. Podemos ver, para ya terminar, aquellos fundamentos bíblicos. En Juan 17:4, cuando Jesús ora diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que yo hiciese. Ahí podemos ver que su vida, su enseñanza de Jesús reflejan la gloria de Dios de una manera
perfecta. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo escribe: si pues coméis o bebéis y hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En pocas palabras, cada cosa que tú hagas, que sea para la gloria de Dios, que sea para que tú puedas reflejar aquello que tú crees, aquella fe en la que tú tienes. En su primera epístola, Pedro exhorta a los creyentes a vivir esta vida que glorifique a Dios. Esto podemos ver en 1 Pedro 2:12. Y al servir a los demás con los dones, administrar bien los dones, dice en 1 Pedro 4:10 al 11, que seamos buenos administradores de aquello que se nos ha sido dado. Por eso la gloria vuelve a Él, porque la gloria es de Él. El momento en que nosotros empezamos a querer la gloria es el momento en que nos empezamos a alejar de aquello que realmente merece toda la gloria. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, esa responsabilidad, ¿no? También en la manera en que el Esteban, como habíamos visto, esto está en Hechos 7:59, ¿no? Como él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y pasado es esto que dice él: no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo, ¿no? Luego ve los cielos abiertos y toda la historia que nosotros ya sabemos, pero ¿cómo glorificas con tu actitud? ¿Cómo te enfrentas tú cuando alguien te está apedreando? ¿Cuál es tu actitud? También es una manera de glorificar, ¿no? De glorificar al Padre. Y para terminar, les dejo con este versículo. Sé uno con Dios y serás lleno de su gloria. Para este fundamento tú puedes ver Juan 17:22. Te animo a leer toda la oración de Jesús que está acá. Muchísimas gracias por tu atención. Seas grandemente bendecido.